Muy buenas estudiantes de noveno grado. Este video sobre el tema suma, resta, multiplicación y división de polinomios lo vamos a explicar como continuación al tema de los polinomios vistos en años anteriores. Vamos a comenzar entonces con la suma de polinomios. ¿Qué hacemos para sumar polinomios? Se copia la variable y se suman los coeficientes según la variable. Entonces tenemos en el primer paréntesis negativo 14x, en el otro paréntesis tenemos 2x menos 5y. Aquí está la suma. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a sumar negativo 14x con 2x. Entonces, debo 14x y tengo 2x positivo, la respuesta en este caso es negativo 12x. El 7 sería con 5 del otro paréntesis. Recuerde que son dos términos semejantes. Entonces sería positivo 7y y negativo 5y. El resultado es positivo 2y. Y ahí tenemos la respuesta. ¿Qué hicimos? Negativo 14x con 2x me dio negativo 12x. Debo 12, debo 14 y tengo 2 positivo, quedo debiendo 12x. Y 7y menos 5y, el resultado es positivo 2y. Las variables solo se copian. Y ahí tendríamos la respuesta. Vamos con otra suma. Miren, suma de polinomios. Primer paréntesis es un polinomio, segundo paréntesis otro polinomio. Lo vamos a sumar. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Rápidamente les explico. 6x con 9x. Negativo 6x y positivo 9x, positivo 3x. Quedo con una ganancia de 3x. Y 9 y 5 son semejantes también. Ninguno tiene variable, el 9 con el negativo 5. Entonces el resultado ahí es más 9 menos 5, positivo 4. Y ahí tendríamos nuestra respuesta. Vamos ahora con la resta. Para restar polinomios se copia el primer polinomio y al segundo polinomio se le cambia sus signos a cada término y luego operar como la suma. Entonces ahí tenemos un ejemplo, miren. Tenemos como una resta. Está la resta. Y ahí está el procedimiento. Ahí ven ustedes ya el procedimiento hecho, pero voy a explicarlo. ¿Qué hacemos entonces? Aquí hay un primer polinomio, un segundo polinomio. Dice el procedimiento que en la resta el primer polinomio solo se copia. Miren, solo está copiado el primer paréntesis, solo se copia. ¿Qué hacemos? En vez de resta pasa a ser suma. Pero al segundo polinomio, que lo tengo en color rojo acá, se le cambian los signos. El 6x estaba negativo, pasa a ser positivo. El 15 estaba positivo, pasa a ser negativo. Las variables solo se copian. Repito, en la resta se copia el primer paréntesis, de resta pasa a ser suma y el segundo paréntesis se le cambian los signos a todos los términos del paréntesis. Entonces operamos ya como la suma. 16x y 6x, 22x. Aquí lo tenemos, ¿ves? 22x. 16 y 6, 22. Normalmente como la suma. Y negativo 5y y negativo 15y, 20y. O sea que en la resta hay que hacer un cambio. Tengan en cuenta eso. Vamos a hacer el segundo ejemplo de resta de polinomios. Como les explicaba en el ejemplo anterior, el primer paréntesis solo se copia. De resta pasa a ser suma, se hace un cambio. Y el segundo paréntesis se le cambian los signos. Aquí lo tenemos. El 12 estaba positivo, pasa a ser negativo. El 5y estaba negativo, pasa a ser positivo 5y. Entonces, ¿qué tenemos que hacer ahora? Efectuar como una suma normal, como hemos aprendido en los ejemplos anteriores. Se quedó en suma. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? 4m menos 12m. Tengo 4 de ganancia y debo 12m, quedo debiendo 8m.
Y el menos 2y más 5y, el resultado es más 3y. Ahí tenemos la respuesta. Entonces, normalmente se opera como suma al final, solo que en la resta tengamos en cuenta que se hace un cambio, ¿verdad? Ahora vamos con la multiplicación. Ojo con la multiplicación porque es un poquito diferente. Hay que tener en cuenta la ley de los signos, ¿verdad? Que aprendimos el séptimo grado. Entonces, vamos a multiplicar lo que es polinomios, monomios, binomios, trinomios. Ya vamos a ver cómo se resuelve todo eso. Entonces, vamos a multiplicar. Aquí está la multiplicación, miren. 5 y 3. Dice, al efectuar una multiplicación de dos o más monomios, se multiplican los coeficientes y en las variables se suman los exponentes. Entonces, ¿qué hacemos? 5 por 3, 15. Menos por más, que es 3, positivo el 3, queda en negativo 15. La x solo se copia y los coeficientes son los que se multiplican. Ahora, ¿qué pasa con los exponentes? Se suman. El 2 con el 4 es 6, sumados. No se multiplican los exponentes, se suman 2 y 4, 6. Ojo a eso. Otro ejemplo, 10 por 2, 20. La m solo se copia y los exponentes se suman. 7 y 5, 12. Ahí tendríamos la respuesta. Otro ejemplo. Recuerden que aquí le colocamos el 1. Menos 4 por menos 1, 4y. La y solo se copia. ¿Va? Aquí hay un exponente 1. 1. El exponente. Más 5, 6. Ahí tenemos la respuesta. 4y a la 6. Multiplicamos. Menos por menos es más. Otro ejemplo. 7c por negativo 4c es negativo 28. C, la C solo se copia una vez. Y aquí recuerden que hay 1. Entonces se suman 1 y 1, 2. Negativo 28c al cuadrado. Ahora vamos con la multiplicación de monomio por polinomio. Al efectuar una multiplicación de un monomio por un polinomio, aplicamos la propiedad distributiva. Multiplicamos el monomio por cada término del polinomio que está en el paréntesis. Ojo entonces. Primer ejemplo. Esto que ustedes ven acá, esto se va a multiplicar por los que están dentro del paréntesis. Entonces lo vamos a efectuar de la siguiente manera. Ojo a la expresión que vamos a desarrollar. Vamos a multiplicar así. 4 por 3 y 4 por 9. Aquí hay un 1. Ojo acá, por favor, a la explicación. 4 por 3, 12. Miren, 12. ¿De dónde salió ese 6? De sumar 2 y 4, 6. Ahora, por 9. 4 por 9, 36. X a la 3. Recuerden que aquí sumamos 2 y 1, 3. Entonces ya multiplicamos. Eso es todo, ¿verdad? Repito, 4 por 3, 12. 4 por 3, 12. X se copia y 2 con 4 es 6. Más 4 por 9, 36. X a la 3. Se suman 2 y 1, 3. A esto se le llama la propiedad distributiva. El número que está fuera del paréntesis, el término completo, se multiplica por los que están dentro del paréntesis. Ahí tenemos otro ejemplo. Vamos a multiplicar negativo 3y por 3y menos 6. Aquí hay un 1. Multipliquemos entonces. Menos 3 por y. Entonces sería menos 9y al cuadrado. 1 y 1, 6. Y por último multiplicamos con 6. Sería menos 3 por 6 más 18 y la y solo se copia. Y a la 1. Y ahí tenemos la respuesta. Multiplicamos el término que está fuera del paréntesis por los que están dentro del paréntesis. Y ahí tendríamos otra respuesta, otro ejemplo. Otro ejemplo, vamos a multiplicar. Recuerden, 6 por 3, se le coloca un 1 acá. 6 por 3, 18.
Hay un 1 y hay un 2, suman 3. Entonces sería 18m a la 3, ¿verdad? Luego el 6 por 2m, acá hay un 1 también. 6 por 2, 12. M a la 1 por m a la 1, m al cuadrado. Se suman los exponentes. Y por último, el 6 se multiplica por el 9, 54, y la m solo se copia. Ahí tenemos otro ejemplo desarrollado. Ahí está la respuesta total. Vamos ahora con la división de monomio por monomio. Vamos a dividir. Si en la multiplicación sumábamos, aquí vamos a restar exponentes. Entonces dice la explicación, al efectuar una división de dos monomios se dividen los coeficientes y en las variables se resta el exponente del dividendo menos el exponente del divisor. Aquí vamos a restar. Ojo acá. Ejemplos. Negativo 50x a la 7 entre 2x a la 5. Entonces, negativo 50 entre 2, negativo 25. Se resta 7 y 5, 2. Restamos en la división. 7 menos 5, 2. Otro ejemplo. 10m a la 7 entre 2m al cuadrado. Eso es igual a 5m a la 5. ¿Por qué? 10 entre 2, 5. 7 menos 2, 5. Otro ejemplo. Negativo 4y a la 9 entre negativo y a la 8. Entonces restamos 9 menos 8, 1. Aquí va un 1. Le podemos colocar el 1 acá de la resta de 9 menos 8. Y negativo 4 entre negativo 1, positivo 4. Recuerden, los coeficientes se dividen y los exponentes se restan. Otro ejemplo, 36c a la 4 entre negativo 4c. Entonces restamos, miren. 36 entre menos 4 menos 9, restamos 4 menos 1, 3. Negativo 9c a la 3. Recuerden, si tenemos una variable y, le colocamos el 1. Una variable x, le colocamos el 1. Una variable c, le colocamos el 1. Para tener claro el panorama de que una variable sin exponente, en realidad el exponente oculto ahí es 1. Vamos ahora con la división de polinomio entre monomio. Al efectuar una división de un polinomio por un monomio, dividimos cada término del polinomio por el mismo monomio. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Aquí tenemos el primer ejemplo. Miren, aquí el procedimiento es un poquito más largo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a usar fracciones para poder dividir. El paréntesis se va a dividir entre 3x. Recuerden, hay que colocar un 1 acá, x. Entonces hacemos lo siguiente. Los términos que están dentro del paréntesis se van a colocar de esta forma. Miren, 30x a la 4, aquí está. 27x al cuadrado, aquí lo tenemos. Y debajo se va a colocar 3x con el 1 aquí, ¿ve? No siempre va a estar ese 1 ahí, usted tiene que colocárselo. Entonces restamos y dividimos los coeficientes. 30 entre 3, 10. X a la 3, porque restamos. 4 menos 1, 3. 27 entre 3, 9. Restamos 2 menos 1, 1. Ahí tenemos la división ya hecha completamente. Otro ejemplo. 42x a la 6 entre 24x a la 5 menos 12x a la 3. Todo dividido entre este número que está en color rojo acá. Efectuamos la división. Miren, los términos del paréntesis se va a colocar aquí, ¿ve? Arriba. Y en la parte de abajo, en esas fracciones que se formaron ahí, en todas como denominador, vamos a colocar el negativo 6x al cuadrado.
Ojo que hay un negativo aquí, ¿ve? Negativo 6x al cuadrado. Entonces aquí va negativo en la parte inferior. Entonces dividimos. 42 entre 6 negativo, negativo 7, restamos 6 menos 2 es 4. Acá, positivo 24 entre negativo 6, negativo 4x al cubo, porque restamos 5 menos 2, 3. Y en la última parte de la división, negativo 12 entre negativo 6, positivo 2x, porque restamos 3 menos 2, 1. Aquí le colocamos el 1. Muy bien, entonces ahí tenemos la división. En la división restamos exponentes. Gracias por su atención y esperamos resuelvan las tareas que les dejemos sobre estos temas. Gracias.